cámara puesta, pulgar para arriba si se ve bien la pantalla, por favor. Excelente. Fede, dije, negro, no te metas. Porchi, te tiraste a corazón, ¿eh? Sí, sí, veo. Mucho corazón ahí. Todos fans. Después firmo, al final de la clase firmo los autógrafos si quieres. Ups, no quería hacer eso. Tranquilo, Licha, llega tranquilo y después la arrancamos. No sé dónde estás, pero... Siempre caminando, Licha. Parece como los de... ¿Cómo era? Policías en acción. Que van corriendo. Ah, un éxito. La reci. Ya estamos todos, chicos, más o menos, los que se pueden conectar. No veo cuántos son, pero a ver. Sí. Pedrito está en cesárea, ahí Brenda la avisaba para que baje. Bueno, Ok, esperamos 3 segundos. a Pedro y arrancamos. Ahí llegó Pedro, ¿no? Vi que lo agregaron. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Vicky, pero Yo no lo veo, no... Vicky. ¿Oh, Pedro? No sé Así ¿arrancamos? Pedro, ¿estás ahí? Estaba Nati mirando por la- comiendo para variar. Buen provecho, Nati.
Ni te respondo. Bueno, si están todos, arranquemos. Bueno, como quieran, largo. De todas Dale. formas, esta clase es más un repaso de la clase que dio Juanjo, ¿sí? Es una patología que está dentro de lo que son las patologías de las hemorragias masivas obstétricas, por lo cual el manejo va a ser muy similar, ¿sí? O sea, la clase troncal es la de Juanjo y esto vendría a ser como una rama con un par de cosas a tener en cuenta al respecto. Bueno, arranco con una definición muy rápida, ya todos sabemos lo que es el acretismo, vendría a ser lo que es la anclaje anormal de las vellosidades coriónicas por falta de una decidua basal. Estas vellosidades lo que hacen es invadir el miometrio. Se habla de espectro de acretismo placentario porque se las puede dividir de acuerdo al grado de invasión y de acuerdo a la superficie que abarca. Dentro de la invasión, de grado de invasión, puede ser ácreta cuando está en contacto con el miometrio, íncreta cuando lo penetra en profundidad, y pércreta ya cuando traspasa la serosa y puede estar en contacto con órganos vecinos, ¿sí? Y de acuerdo al grado de superficie adherida, se va a dividir en focal, parcial o total, dependiendo qué tanta superficie de la placenta está, bueno, adherida obviamente a la pared. Tiene una incidencia mundial de 4 a 5 por cada 1000 embarazos. Esto es un estudio que se había hecho, un reporte que se había hecho el año 2019, y su incidencia está en aumento, principalmente porque está muy relacionada con el antecedente de cesáreas anteriores. Y como hay un aumento hay una mayor tendencia a tener partos por cesárea, bueno, el aumento consiguiente de los acretismos, ¿sí? Y es la principal causa de histerectomía por hemorragia obstétrica, ¿sí? Aumenta mucho lo que es la morbimortalidad, sobre todo materna, ¿sí? Por eso hay que tenerla en cuenta también. Bueno, definición de hemorragia masiva obstétrica, ya Juanjo habló la otra vez. Ahí yo puse un par de ítems. El primero, en verdad, es hemorragia obstétrica, digamos, que es una pérdida sanguínea mayor a 500 mililitros en parto vaginal o 1000 mililitros en cesárea. Las otras 5 definiciones, bueno, en verdad son 4, pero la última es medio lo mismo, son las definiciones de hemorragia masiva en general, ¿sí? Que es el sangrado mayor a 150 mililitros durante más de 10 a 15 minutos, un sangrado que requiere un reemplazo del 50% de la volemia en un lapso de 3 horas, la transfusión de más de 4 unidades en 1 hora, o la pérdida y obviamente reposición de una volemia en 24 horas. Por eso también sería la transfusión de más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. En cuanto a las implicancias y factores de riesgo, implica una pérdida sanguínea de mayor de 2000 mililitros, pueden perder 3 litros, 4 litros tranquilamente. Hay reportes de casos en los que terminan reponiendo 18 o 20 unidades de glóbulos rojos a pacientes por este tipo de sangrados. Requieren múltiples transfusiones de sangre con todo lo que eso conlleva, que es, o sea, el daño secundario puede ser por coagulación intravascular diseminada, por el TRALI, que es la lesión pulmonar aguda asociada o relacionada con las transfusiones. Puede tener tromboembolismos, lesiones de órganos a los que está adherido, por ejemplo, vejiga, uréteres, lesiones a nivel del colon, infecciones, embolia de líquido amniótico, fallo multiorgánico y muerte, ¿sí? Dentro de cuáles son los factores de riesgo, bueno, principalmente las cesáreas anteriores o cualquier antecedente de cirugía uterina que haya tenido, raspados, curetajes. La placenta previa en sí está muy relacionada, hay que tener en cuenta, por ahí a veces hacemos nosotros ahí en el poli cesáreas por placenta previa, hay que tener muy en cuenta que puede llegar a tener un acretismo ahí solapado, ¿sí? Decía que en uno de los estudios que la incidencia de acretismo es del 5% en casos de pacientes con placenta previa sin antecedentes de cesárea anterior, y de hasta un 40% en casos de antecedentes de cesárea anterior y que actualmente estén cursando con una placenta previa en este embarazo, ¿sí? O sea, 40% es muchísimo. Por eso es que es una cosa a tener en cuenta cuando te llaman por una cesárea, no es solamente nada, una placenta previa. Puede llegar a tener esto, lo cual es bastante complejo. Todo lo que son resecciones histeroscópicas también pueden
pueden desencadenar después un acretismo. Y otros factores asociados pueden ser la edad materna avanzada, multiparidad, malformación a nivel del útero, por ejemplo el útero bicorne, radioterapia pélvica, técnicas de reproducción asistida, y otras que no están muy estudiadas, pero bueno, que también se las asoció, hipertensión y tabaquismo, ¿sí? Aunque la frasecita de ahí del final, existen casos de acretismo placentario en pacientes nulíparas sin dichos factores de riesgo. O sea, básicamente cualquier cesárea que ustedes hagan puede ser un acretismo y se encuentran de golpe con que tienen un acretismo. Por eso nunca nos podemos relajar con las cesáreas en general y siempre las largamos con por lo menos buenas vías, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, la ecografía a las 18-20 semanas se podría llegar a ver, es más certero con una buena ecografía a partir de las 32 semanas. En caso de que se genere dudas, se puede hacer una resonancia magnética entre las semanas 24 y la 30. Antes de la semana 24 suele ser una placenta inmadura, y después de la semana 30 la señal interna se muestra más heterogénea, por lo que puede generar una imagen distorsionada. De todas formas, el estudio donde saqué esto decía que la resonancia magnética no demostró ser superior a una ecografía realizada por un operador experimentado, ¿sí? En cuanto al manejo obstétrico, más o menos como para entender qué es lo que hacen las chicas, la semana óptima para la realización de las cesáreas está en estudio en absolutamente todos los artículos que lees, tiran semanas diferentes, pero aproximadamente en las semanas 34-36 se logra un buen equilibrio entre lo que es el desarrollo fetal y se vio que se podía, más o menos adelantando a esa fecha, se podía prevenir las cesáreas de urgencia en caso de que se desarrolle un trabajo de parto y tenga que hacer una cesárea de urgencia, más o menos, o sea, 34, 35, 36 se vio generalmente. Algunos la estiran hasta 37. Hay diferentes técnicas para la resolución de un acretismo placentario, que pueden ser técnicas radicales o conservadoras. Esto va a depender de la perspectiva que tenga esa paciente de tener más hijos. De todas formas, las técnicas conservadoras tienen beneficios inciertos, o sea, que quede el útero ahí no significa que realmente va a poder cruzar otro embarazo en un futuro, ¿sí? Dentro de las técnicas radicales pueden ser, está la histerectomía primaria o diferida. La histerectomía primaria es la que se realiza inmediatamente posterior al nacimiento, o sea, el bebé nace y se cierra el útero, nunca se intenta alumbrar esa placenta, ¿sí? Se cierra el útero, o sea, se le da unos puntos como reteniendo la placenta dentro del útero y se realiza la histerectomía. Tratar de hacer el alumbramiento podría conllevar un mucho mayor riesgo de sangrado, obviamente. Y la histerectomía diferida, que la verdad, bueno, me resulta medio rara, pero estaba descrita dentro de las guías de obstetricia, es que posterior al nacimiento se deja la placenta in situ, se hace una histerografia y después se hace la histerectomía cuando la paciente esté un poco más acomodada, entre 3 a 12 días después del nacimiento. Eso dentro de las técnicas radicales. De las conservadoras puede ser conducta expectante, que es más o menos a la histerectomía diferida, o sea, sale el bebé, dejan la placenta ahí, hacen la histerografia y cierran todo, y se la tienen que controlar en un cuidados intensivos, con imágenes, con todo, esperando que se reabsorba un poco esa placenta. O se puede hacer una resección parcial del miometrio comprometido con una reparación del útero remanente, ¿sí? Lo de los beneficios inciertos es por eso, porque queda con muchas cicatrices de ese mismo útero. En caso de estar realizando una cesárea electiva, cualquiera que no se sospeche que tenga un acretismo, que no tenga antecedente ni nada, y cuando abren, cuando ven el útero, ven que tiene signos como de que esa pared uterina está infiltrada, o sea, signos que le dan sospecha de que puede llegar a ser una placenta ácreta, íncreta o lo que sea, se recomienda por las guías suspender la cirugía, obviamente siempre que se pueda, siempre que sea una cesárea electiva, hasta que esté el personal especializado en este tipo de cirugías disponible y que tengamos los hemoderivados a mano y listos para pasar, ¿sí? No es cuestión de largarse a hacerla y decir como, bueno, ya fue, porque realmente los resultados son muy feos. Bueno, este tipo de cesáreas requieren un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario demostró muchos mejores resultados. Esto implica que, bueno, que se haga en un centro de alta complejidad. Bueno, en el San Martín nosotros las hacemos. Una
un equipo bien entrenado, que se dedique casi exclusivamente al acretismo, lo que permitió son anestesias, realizarlas con anestesias neuroaxiales, que no requirieron después una conversión a la anestesia general, y se disminuyó el sangrado, chicos, estoy retrabada. Se disminuyó el sangrado, porque estos cirujanos como que van ganando destrezas en el manejo de este tipo de cirugías, entonces logran mejorar el tema del sangrado y a su vez disminuyen los tiempos quirúrgicos. Entonces muchas de estas veces se puede hacer solamente con una anestesia, por ejemplo, raquídeo-peridural, sin necesidad de tener que dormir a la paciente, ¿sí? Dentro de los especialistas que tienen que estar enterados de que va a haber un acretismo cuando es un acretismo programado, son obviamente los obstetras. Decía obstetras oncológicos, que son los que están por ahí también acostumbrados al tema de las histerectomías, y bueno, o los cirujanos. En nuestro caso, en el San Martín, por ejemplo, va siempre Sole Pelusa, que en verdad es cirujana ella, y va a operar con las obstetras, va a darles una mano siempre que hay acretismos, o bueno, también para complicaciones postoperatorias de cesáreas, pero en los acretismos está siempre ella. Bueno, obviamente los anestesiólogos se recomiendan dos, lo puedo hacer una, pero bueno, si hay dos es mejor, porque realmente cuando sangra no te dan las manos. Radiólogos intervencionistas va a depender de lo que se quiera hacer. El radiólogo intervencionista lo que haría es la colocación de catéteres con balón, ya sea en lo que es aorta abdominal infrarrenal, en la división anterior de las ilíacas o directamente en las arterias uterinas, ¿sí? Lo que hacen es entrar por un abordaje femoral, colocan los catéteres y los dejan desinflados. En el momento que del nacimiento, si ven que hay un sangrado activo muy importante, se inflan esos balones y eso demostró disminuir el sangrado. En algunos estudios demostró disminuir el sangrado, en otros se vio que el beneficio no era tan significativo y que tenía mucho riesgo de muchas complicaciones como pseudoneurismas, necrosis vaginal, ruptura de esas mismas arterias, ¿sí? Así que también es discutido. Yo tengo entendido que en el poli antes hacían con catéteres que balonaban y con los urólogos también, que estoy viendo que no puse a los urólogos. Bueno, los urólogos también deberían estar. Su función sería la de colocar catéteres ureterales en caso de necesitar la histerectomía para no llevarse puestos los catéteres en todo el lío de sangre y todo el apuro de la cirugía, y por si hay lesión de vejiga para ayudar a los obstetras o cirujanos a reparar esa vejiga. Lo mismo, lo que se hace es colocar los catéteres ureterales antes de realizar la cesárea. Bueno, obviamente el neonatólogo tiene que estar preparado para recibir a un neonato que va a ser pretérmino, como dijimos, 34 o 36 semanas, y que en caso de requerir anestesia general va a estar también bajo el efecto de las drogas que usemos nosotros, sobre todo los anestésicos volátiles, así que tiene que tener todo listo como para reanimarlo. Nosotros cuando lo hacemos en central se llevan toda la servocuna y todas las cosas para hacer la recepción ahí. Y los hemoterapistas, todo el servicio de hemoterapia tiene que estar avisado, tiene que estar la paciente compatibilizada, y de ser posible tener por lo menos 2 unidades de glóbulos rojos en el centro quirúrgico donde se va a hacer el acretismo, por si llegamos a necesitar transfundir inmediatamente esa sangre, si se produce un sangrado de golpe. Bueno, tanto lo que es los catéteres ureterales como los catéteres con balón para las arterias es discutido y bueno, haría falta más estudios para ver si realmente riesgo-beneficio. Generalmente se individualiza cada caso y se ve en qué casos amerita, o sea, cuando se espera un sangrado masivo muy importante, por ahí se hacen, si no, no se hacen, en general no se recomienda hacerlos de rutina. En cuanto al manejo anestesiológico, que es lo que más nos importa a nosotros, vamos a tener un preoperatorio, un intra y un postoperatorio. En el preoperatorio se tienen que optimizar, no corre por cuenta nuestra, pero bueno, sería lo ideal dentro de los obstetras, el tema de la anemia gestacional con suplementos de hierro, ya sea por vía oral, que lo suelen tolerar bastante mal, o endovenoso, en caso de que esté muy bajo de hierro, para que llegue lo mejor posible al momento de la cirugía. El manejo anestesiológico es tanto, o sea, del método de anestesia que se vaya a usar como el manejo de los hemoderivados es pilar fundamental en este tipo de cirugía. Yo creo que por eso tenemos una clase especial para esto, porque realmente los resultados van a ser diferentes dependiendo el manejo que tengamos y siempre basándonos obviamente en la evidencia disponible. Siento que estoy hablando sola. ¿Alguien me responde si se escucha y eso? Se escucha bárbaro. Sí, perfecto. Perfecto. Joya. Bueno,
Dentro de la visita preanestésica es una cirugía importante. Es necesario, yo soy medio pesada con el tema de las visitas preanestésicas, me gusta que se hable con los pacientes, porque me gusta hablar con los pacientes. Pero en este caso, sobre todo, hay que explicarle a la paciente, porque la paciente es una madre, bueno, puede ser que tenga otros hijos y tiene antecedentes de cesárea, puede ser que sea el primer hijo, o que tenga antecedentes de abortos y tuvo raspados y por eso tuvo la mala suerte de tener el acretismo. La cosa es que es una paciente que de por sí está muerta de nervios y de por sí la van a someter a una cirugía que no es una cesárea común y corriente, ¿sí? Entonces hay que hablar bien con la paciente, que se genere una buena conexión y hay que explicarle todo lo que son los riesgos, los procedimientos que se le van a realizar, las opciones anestésicas que tiene, ya sea anestesia general, si vamos a hacer peridural o raquidia o lo que sea. Tenemos que explicarle que vamos a necesitar ponerle 2 vías, ¿sí? 2 vías gruesas a ella, y un acceso arterial, también estando despierta, ¿sí? El acceso, bueno, ahora lo vemos después, pero el acceso central por ahí no es tan necesario. Pero bueno, hay que explicarle todo eso, la importancia de tener que invadirla toda antes de la cirugía. En caso de que le vayan a hacer la cateterización de los uréteres y arterial, también hay que explicarle, eso se puede hacer con anestésico local y nosotros hacerle una sedación muy leve, obviamente es embarazada, las sedaciones no están buenas, pero un poco de fentanilo o capaz que una de midazolam como para que puedan hacer eso. Así después si tenemos que dormirla en caso de una anestesia general, disminuimos el tiempo de la anestesia general en sí, ¿sí? Lo estiramos lo más posible hasta el momento en el que la paciente se duerme y sacan al chico inmediatamente para disminuir el contacto con los inhalatorios. Pero bueno, todo eso se le tiene que explicar, hay que explicarle que le podemos llegar a colocar un catéter en la espalda, hay que explicarle que le vamos a tener que transfundir casi seguro sangre, y que va a tener que cursar un posoperatorio inmediato en la terapia intensiva, siempre que sea un acretismo, ¿no? A veces pasa que, bueno, que le explicamos todo y después termina siendo una cesárea común y corriente, la placenta alumbra, ningún problema y nada, ya está. Pero bueno, nos estamos atajando explicándole cómo hacer todo el procedimiento, que evacúe todas las dudas, y obviamente, bueno, el tema del ayuno y eso, lo mismo de siempre, no me voy a poner a explicar eso ahora. Le vamos a tener que hacer un buen examen físico a la paciente, ¿sí? Ver qué onda, cómo está del corazón, cómo está de los pulmones, por lo menos ocultarla. Una buena evaluación de la vía aérea, porque eso también nos va a determinar el tipo de estrategia anestésica que vamos a usar. Y una historia clínica completa con los antecedentes médicos de ella, quirúrgicos, obstétricos, todo siempre bien completo. El laboratorio va a tener, bueno, lo mismo de siempre, hemograma con función renal, y lo importante es el coagulograma, que le vamos a agregar en este caso el fibrinógeno, ¿sí? Vamos a ver que los valores de fibrinógeno estén dentro de límites normales, que bueno, ya Juanjo estuvo hablándolo otra vez de eso, porque la hipofibrinogenemia es un componente muy importante para el desarrollo posterior de hemorragias masivas obstétricas, ¿sí? Y tiene que estar la paciente compatibilizada al grupo sanguíneo y factor. Sí o sí, no tenemos, en ese momento cuando la paciente empieza a sangrar, no tenemos tiempo de que vengan y nos dicen, no, necesito una muestra para recompartir. No hay tiempo para eso. O sea, necesitamos que eso esté hecho todo de antemano, cosa que si yo levanto el teléfono y le digo, pasame 45 unidades de sangre, estén las 45 unidades arriba. ¿Sí? Bueno, si tuviéramos 45 unidades en el poli, claramente. Y bueno, como les dije antes, la presencia de al menos 2 unidades en el centro quirúrgico, previo al inicio de la cirugía. El intraoperatorio, la monitorización no invasiva de siempre, el oxímetro de pulso y una presión arterial no invasiva, 2 accesos venosos cortos y gruesos, ¿sí? 14, 16, pero siempre largamos con 2, no es como, bueno, le pongo uno y después le pongo el otro, no, después cuando largan, no, si lo necesito le pongo el otro, no, le arrancan con los 2, porque no te puedes confiar, porque bueno, re pesado voy a hacer con esto, pero realmente una vez que arranca a sangrar no te alcanzan las manos para, para absolutamente nada. No sé si alguno me recuerda cuál era el flujo uterino de una a término, de una embarazada a término. 800 mililitros por minuto, ¿sí? Imagínense, abre esa canilla, no la cerrás con absolutamente nada, y vos largaste la cirugía confiado con un 18 y después ves que le pones. ¿Y se acuerdan cuánto pasa más o menos de volumen una boca 18? 200 más o menos. Mililitros minuto. Un poquito menos, sí. 100 y pico mililitros minutos, ¿sí? 200 el 16, a grandes rasgos 200 el 16, 300 el 14, ¿sí? Entonces imaginarán que vos tenés que compensar los 800 mililitros minuto con una boca de 100 mililitros minuto. Claramente la cuenta yo se la doy a mi sobrino de 10 años y entiende que la cuenta no te da, ¿sí?
Entonces largamos con 2 accesos venosos cortos y gruesos. El acceso arterial previo al inicio de la cirugía, sé que somos todos bastante reacios a invadir a los pacientes estando despiertos, pero en este caso resulta bastante importante, por una cuestión de, más allá de la presión, que bueno, que podemos tener una presión invasiva, es para tener un acceso rápido para sacarle medios y laboratorios, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, ya lo habíamos explicado a la paciente de antemano, le infiltramos muy bien con anestésico local sobre la arteria radial y vemos si le podemos poner una arteria radial, ¿sí? Porque después cuando empieza a sangrar, la paciente se nos hipotensa y esa radial no la palpás nunca más. Entonces largamos con 2 accesos gruesos y con la arteria radial puesta. La central en sí, no, o sea, está buenísimo, obviamente, si ya viene con la central puesta de una, qué sé yo, pero no nos sirve para pasar grandes volúmenes, así que para lo único que nos serviría sería para pasar vasopresores o para, en caso de querer sacar gases venosos, ¿sí? Pero no está indicada ponerla de rutina, ¿sí? Si la tengo justo ahí, bueno, si quieren ponerla, pero para mí es invadir un poco más a la paciente, es muy innecesario. Siempre tiene que ser ecoguiada. En lo que son pacientes embarazadas, la yugular externa está en mayor medida apoyada sobre la carótida interna, por lo que el riesgo de hacer una punción arterial accidental es mucho mayor. Entonces siempre ha sido así ecoguiada, y si se me ocurre ponerle después, cuando ya arrancó la cirugía, ponerle la central, esa colocación de la central no tiene que demorar el manejo de la hemodinamia de la paciente, ¿sí? Siempre la prioridad va a ser la hemodinamia de la paciente. La central después vemos qué hacemos. Se la ponemos cuando esté todo más tranquilo, lo que sea. Y siempre controlar que tenga una sonda vesical puesta, que esa no se la ponemos nosotros, pero controlar que esté puesta para control de diuresis. E igual las mismas obstetras van a pedir que esté colocada, porque ellas miden también, si viene con sangre, saben que se la dieron a la vejiga, entonces ellas también la quieren tener ahí puesta. Pero bueno, a nosotros nos sirve para el control de líquidos. En cuanto a los tipos de anestesia a veces parece que es seguir un recetario como los de cocina, pero realmente en este caso amerita pensar bien, de acuerdo a cada paciente, qué tipo de anestesia le voy a hacer, ¿sí? Tiene que ser individualizado, depende de los parámetros, principalmente de la vía aérea de la madre, de cómo está ubicada la placenta, ¿sí? Porque hay zonas en las que está... en las que es mayor propensa a sangrar, que casualmente son las que coinciden con las que tienen placenta previa, ¿sí? Todo lo que es una inserción baja, o sea, por debajo del segmento inferior, o que invade cervix, o que invade parametrios, es toda una zona que va a sangrar muchísimo más que si es una placenta que está por encima del segmento o en el fondo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta también cuál es la localización de esa placenta para ver qué tipo de hemorragia. Siempre va a sangrar mucho, pero bueno, a veces que puede sangrar como mucho, mucho más. Y también de quién va a operar, cuál es el equipo interviniente y todo eso. Las opciones que tenemos de anestesia son la peridural con colocación de catéter, ¿sí? Y después hacer un mantenimiento durante toda la cirugía con reinyecciones. Una anestesia general de entrada, ¿sí? O una subaracnoidea con conversión a anestesia general posterior al nacimiento en caso de, bueno, de necesitarlo, que generalmente lo necesitas. La peridural con colocación de catéter también puede requerir después convertir una anestesia general en caso de que la paciente inestabilice mucho su hemodinamia, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son más o menos las ventajas y las desventajas de cada una de estas opciones, y bueno, después, si quieren, charlamos o vemos qué les parece a cada uno de estos, ¿sí? La epidural, las ventajas que tiene, obviamente ya las sabemos, ya las saben, evita la exposición fetal a los anestésicos volátiles, ¿sí? Bueno, los anestésicos en general, todo lo que le haga la madre va a pasar al feto, entonces está bueno para que no nazca tan deprimido. Nacen con mejores scores de Apgar cuando hacemos este tipo de anestesia. Optimizamos lo que es la analgesia postoperatoria, ¿sí? En nuestro caso creo que el terapia, no sé si sigue con lo mismo, pero antes no nos recibía pacientes que tenían colocado el catéter peridural, pero bueno, está muy bueno si podemos dejárselo para dejarle por lo menos una infusión continua durante 12-24 horas de analgésico, va a ir muy bien. Siempre tratamos en todos los pacientes, lo ideal es tener una buena analgesia para que se puedan movilizar de forma temprana y no generen trombos después, ¿sí? Tromboembolismo y catástrofes maternas. Tienen menor pérdida sanguínea intraoperatoria con menor requerimiento de transfusiones, esto es por toda la parte simpática, es un efecto propio de la anestesia neuroaxial en general.
Disminuye las complicaciones respiratorias postoperatorias relacionadas con la colocación de un tubo y la respiración con presión positiva. Permite a la madre la experiencia del nacimiento del neonato, bueno, con toda la importancia que eso conlleva, las que son madres me lo dirán. Y tiene una mayor estabilidad hemodinámica, después les cuento de un artículo que leí, pero demostró tener mayor estabilidad hemodinámica que la anestesia subaracnoidea y que la anestesia general, ¿sí? Yo no sé si hicieron peris o hicieron anestesias con peri, pero la peridural es bastante noble en cuanto al mantenimiento de la TA. Sí, es muy raro que varíe, a menos que nos pase como pasó con Petra, que hicimos un bloqueo subdural y ahí sí la paciente se hipotensó, pero si no, en general una anestesia peridural bien hecha, bien pura, no es que Petra lo hizo mal, una anestesia pura, no debería hipotensarse tanto, ¿sí? La desventaja que tienen es que el tema de la prolongación de la cirugía en sí, si se prolonga mucho tiempo, bueno, la paciente además ya va a estar molesta, e incluso si hay compromiso hemodinámico. La imposibilidad de lograr un buen nivel anestésico, que a veces pasa, la anestesia epidural no tiene un bloqueo tan denso como el que hacemos para una raqui común, con una subaracnoidea común, ¿sí? Es diferente el tipo de anestesia, yo creo que hasta que no lo ves, por ahí no se puede bien visualizar cómo es, pero es como medio, a veces puede llegar a ser incluso medio parcheado, como que no es tan denso el bloqueo anestésico, es medio difícil de explicarlo en palabras, pero bueno, se nota. Vamos a tener la necesidad de abordar la vía aérea en el interoperatorio en caso de una inestabilidad hemodinámica, entonces tenemos que pensar que tenemos una vía aérea ya de por sí dificultosa porque es una paciente embarazada, y encima la tenemos que abordar de urgencia porque se está inestabilizando, porque está sangrando mucho. Entonces vamos a estar abordando esa vía aérea difícil de forma apurada, o sea, en un contexto también difícil. Entonces eso vendría a ser como una desventaja que va a favor de la anestesia general, por ejemplo. El requerimiento de múltiples reinyecciones en caso de que se prolongue el tiempo quirúrgico puede llegar a inestabilizar la hemodinamia, que ya va a estar de por sí comprometida, por lo que mismo, o sea, porque lo que estas reinyecciones deben ser graduales, deben ser cuidadas, ¿sí? Y no zarparnos sobre todo con la dosis para evitar, porque todo bien, es muy noble, pero bueno, se va a hipotensar igual. Si me zarpo con la cantidad de anestésico local que le estoy poniendo, se va a hipotensar igual, ¿sí? Y en cuanto al catéter, está la duda si se lo sacamos inmediatamente en el postoperatorio, si se lo dejamos, qué sé yo. Hay que evaluar de acuerdo al sangrado intraoperatorio y lo ideal sería esperar a que se normalicen todos los parámetros de la coagulación, que la paciente se acomode, para poder sacarle el catéter y no hacer un hematoma espinal, ¿sí? La anestesia general, las ventajas que tiene son que permite un manejo precoz de la vía aérea en un ambiente controlado en los casos de vía aérea dificultosa prevista. O sea, si ustedes ven que tienen una paciente que ya de por sí tiene una retrognatia, un cuello corto, no sé, las mamas muy grandes, entonces, todas cosas que le van a dificultar la intubación, a veces se recomienda arrancar directamente con una anestesia general, porque la intubación la vas a hacer en un contexto tranquilo, puedes hacerlo con un videolaringo, puedes tomarte todo el tiempo del mundo, con la estrategia que vos quieras para una anestesia para una vía aérea dificultosa, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos, generalmente se recomienda una anestesia general. Permite la toma de conductas más expeditivas en caso de necesitar una reanimación precoz, por lo que suele ser de elección cuando se espera una hemorragia masiva por reanimación placentaria, que es lo que les decía antes, sobre todo cuando viene agregada una placenta previa, o cuando está en el segmento, por debajo del segmento inferior, cervix o parametrio, ¿sí? En esos casos va a sangrar mucho, entonces no me tengo, o sea, está el nacimiento, generalmente la anestesia, si no la hacemos la peridural o la subaracnoidea, la hacemos una vez que la convertimos en anestesia general una vez que nace el neonato, ¿sí? En este caso tendría que, si quiero ponerme a intubarlo, tendría que ser justo en el momento en donde se va a dar el mayor sangrado. Entonces, si ya tengo la paciente intubada desde un comienzo, puedo empezar inmediatamente con el manejo de la hemodinamia, ¿sí? Bueno, obviamente la vamos a necesitar en caso de contraindicación de anestesia neuroaxial. Permite el mejor manejo de ventilación en los casos de sobrecarga circulatoria y edema pulmonar, que eso es otra cosa que nos puede pasar si yo me copo pasándole cristaloides queriendo compensar ese sangrado, puedo generar una sobrecarga circulatoria y edema tanto pulmonar, edema de la vía aérea superior, ¿sí? Entonces si ya tengo esa vía aérea asegurada, la verdad que está bastante bueno y me puedo relajar en cuanto a esa parte. No significa que le puedo pasar 5 litros de cristaloides, claramente, pero bueno, sé que no voy a tener tantos problemas en caso de necesitar abordar esa vía aérea porque ya va a estar asegurada, ¿sí?
Otra cosa que a los cirujanos les gusta mucho es que aporta condiciones óptimas de relajación muscular, que por ahí con la peridural no se ve tanto, ¿sí? Y ellos necesitan mucho movimiento de tejidos, disección de tejidos, cuando están, sobre todo bueno, en este acretismo, si tienen que hacer la histerectomía, entonces a ellos les encanta y les viene muy bien el tema de la relajación neuromuscular. Y otra cosa que que leí en varios artículos es el tema del componente humano, o sea que el anestesiólogo se puede, si la paciente está dormida, el anestesiólogo se enfoca en mantener la hemodinamia y en hacerse cargo de la cirugía. Diferente es si la paciente está despierta, si dice que le molesta, que le incomoda, que se siente mal, que le pica esto, que lo otro, porque vamos a estar atentos a la paciente, pero también vamos a estar atentos al otro. En cambio, si la paciente ya está dormida, intubada y esa vía aérea asegurada, nos podemos enfocar directamente en el manejo de lo más complejo que es la hemodinámica. La ventaja de la anestesia general, ya la sabemos, una anestesia general en una embarazada siempre es compleja, el traspaso útero-placentario de las drogas, sobre todo drogas inhalatorias, la relajación muscular, que es del útero, perdón, que es dosis dependiente de los inhalatorios, igual si hacemos con una CAM, si lo mantenemos con una CAM baja no debería influir. Bueno, el abordaje de la vía aérea en una paciente embarazada, que puede ser un pro, puede ser un contra, o sea, no está, por ahí en pacientes que tienen una vía aérea fácil o lo que sea, por ahí uno no se mete a tocarle esa vía aérea, ¿sí? Pero en caso de que sea dificultosa, ya habíamos visto que era una ventaja. Pero bueno, siempre es complejo abordar una vía aérea embarazada. Y esta se vio, de ese estudio que yo les comentaba, se vio que los pacientes sometidas a anestesia general de entrada tienen un mayor sangrado intraoperatorio. Y bueno, algo que les aclaré ahí abajo es, en caso de que quieran hacer la colocación de los uréteres y los balones arteriales, lo que se puede hacer es una sedación y con anestésico local para los mismos, o sea, porque hacen el abordaje con una punción femoral, y bueno, para los uréteres ya habrán visto cómo colocan los uréteres, los catéteres ureterales, y después dejar la anestesia general para el momento en el que ya están todos preparados y listos para que nazca el chico, ¿sí? Para disminuir la exposición a los inhalatorios. Y la anestesia subaracnoidea, que en verdad es la que solemos hacer en el poli, no sé, yo creo que tuve 2 acretismos y los 2 los hicimos así. Le hacemos una raqui y cruzas los dedos esperando que no tengas que convertirlo después en una anestesia general, aunque en muchas ocasiones terminas convirtiendo la anestesia general, ¿sí? Implica también el abordaje de la vía aérea en el intraoperatorio posterior al nacimiento, lo mismo que decíamos que para la peridural, o sea, vamos a estar en un entorno bastante crítico, y bueno, vamos a tener que intubarla casi seguro, porque la cirugía suele durar en sí 3 horas por lo menos, entonces hay que ver si alcanzamos un buen nivel anestésico que se banque las 3 horas, o si la paciente le va a empezar a doler, entonces hay que dormirla en todo ese contexto de sangrado, o sea, es bajón. Esta técnica anestésica es la que demostró mayor inestabilidad hemodinámica de todas, sobre todo después de realizar la raqui. Bueno, ya vieron cómo se hipotensan las embarazadas cuando le haces una anestesia raquidia. En caso de realizar la inducción anestésica, en el contexto de un sangrado masivo, por ejemplo, a la paciente le empieza a doler justo cuando ya nació el pibe y están renegando para sacar el útero, hay que dormirla. Se recomienda usar ketamina, 1,5 miligramos kilo, por su efecto simpático mimético. ¿Cómo? Pensé que me habían hablado, no sé quién está hablando. Bueno. La ketamina va a ser un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad por su efecto simpático mimético, y hay que evitar los inductores como propofol o tiopensal, que son cardiodepresores y que van a deprimir el miocardio y van a generar una vasodilatación, ¿sí? O sea, si hay que dormirla, de preferencia ketamina. Al igual que, bueno, después ya van a ver, pero en pacientes con trauma, en sangrados en general, o sea, con inestabilidad hemodinámica, obviamente el propofol está contraindicado, y por eso vamos con ketamina. Otro punto importante es que a veces se solapan las cosas, y estoy teniendo el impacto hemodinámico de la anestesia subaracnoidea, y a la paciente le empieza a doler, ¿sí? Entonces tengo que hacerle una anestesia general. Entonces se suman la simpaticolisis de la anestesia subaracnoidea con la vasodilatación y la ventilación con presión positiva de una anestesia general. Esto puede llegar a generar un colapso cardiovascular, ¿sí? Colapso cardiovascular, parada y bajón. Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos que hacer una raqui y después dormir a la paciente ahí casi en el mismo momento, ¿sí? Porque es como una sumatoria de cosas malas. Y una forma que decía uno de los artículos de mitigar esta sumatoria es la presencia de un segundo anestesiólogo que se encargue de lo que sería la inducción
y el mantenimiento de la hemodinamia. Mientras el primer anestesiólogo está abordando la vía aérea, que de por sí va a ser dificultosa por ser embarazada, que el otro se encarga de hacerle las drogas y de ver que la hemodinamia no se le vaya al pasto. Básicamente sería una de las formas una de las estrategias. Acá les dejé dos tablitas que comparan sobre todo las dos más discutidas, o las dos mejores opciones, en base, por lo menos a mí me parece, en base a todo lo que estuvimos leyendo, que es la epidural con catéter versus la anestesia general. Después si quieren lo leen, pero es más o menos lo que les estuve diciendo. Bueno, yo leí un estudio que evaluó 80 pacientes, está puesto ahí al final, dejé todos los estudios que había leído, que había usado para hacer esto. Eran 80 pacientes que se las sometieron a cirugías conservadoras de acretismo, y lo que se comparaba era anestesia general versus anestesia espinal con anestesia general posterior al nacimiento, versus anestesia epidural con anestesia general posterior al nacimiento, ¿sí? Entre estas tres, la mayor variabilidad hemodinámica la tuvo la anestesia espinal, y le midieron también con una variable subrogada, que es el aumento del cortisol en el intraoperatorio, midieron el manejo de la analgesia, ¿sí? En el intraoperatorio, y determinaron que la anestesia epidural más anestesia general tenía un mejor manejo del dolor en el intra y postoperatorio. La pérdida sanguínea sí fue mayor en el grupo de la anestesia general, y los parámetros vitales, en este estudio los parámetros vitales de los neonatos no mostraron ninguna diferencia, pero en otro estudio decía como que salen con un mejor APGAR si se hace la cesárea con anestesia epidural antes que general, lo cual tiene bastante sentido. En cuanto al manejo de la hemorragia masiva, tenemos, ya vimos bastante de lo que dijo Juanjo en la otra clase. En cuanto a terapia farmacológica, no sé qué dije, tenemos que usar uterotónicos inmediatamente después del posnacimiento, incluso si van a hacer la histerectomía, porque lo que nos permite a nosotros hacerle un bolito de oxitocina, ni bien nace el pibe, es que ese útero se empiece a contraer. Cuando se contrae, gran parte de la sangre de ese útero grávido enorme pasa a la circulación sistémica, es como si fuera una autotransfusión, entonces como que nos ahorramos un poco de sangre con eso. Si es mucho, si es poco, si es relevante o no, la verdad no busqué estudios al respecto, pero bueno, estaba indicado que es de utilidad. Dentro de lo que son las estrategias de ahorro de los glóbulos rojos, el bendito ácido tranexámico, el estudio Woman, del que ya estuvimos hablando, se hace 1 gramo lo más cercano posible al inicio del sangrado. Si el sangrado continúa después de 30 minutos o se detiene y se repite las 24 horas, se le puede hacer una segunda dosis, o sea, un segundo gramo, ¿sí? Esto demostró disminuir lo que es mortalidad asociada al sangrado. Principalmente en las pacientes que habían recibido el ácido tranexámico dentro de las 3 horas de iniciado el mismo. Lo que no redujo este estudio, el del ácido tranexámico en este estudio, fue la cantidad de histerectomías que se hicieron al respecto, o sea, como que no es que fue tipo tan bueno que pudieron salvar muchos úteros, pero bueno, por lo menos disminuyó la mortalidad. Y los efectos adversos tromboembólicos no mostraron grandes diferencias. Dentro de la terapia transfusional está, bueno, dependiendo de la institución en la que estamos, no sé si en San Martín tienen shock pack, bueno, pero está la posibilidad de implementarlo. Los shock pack suelen consistir, son como paquetes para sangrados masivos. En el caso el que se vio que iba muy bien es el de 1-1-1, o sea, 1 unidad de glóbulos rojos por 1 unidad de plasma por 1 unidad de plaquetas, ¿sí? Cada vez que pasó de uno pasó de los otros. Es una forma bastante precaria, digamos, pero bueno, sirve. Antes que pasar glóbulos rojos a lo loco, olvidándose del plasma. Las plaquetas en sí no vendrían a ser tan importantes, por ahí había algunos que decían 2-2-1 o 3-3-1. Y después, bueno, les dejé ahí también al final otro estudio que habla de el manejo del fibrinógeno con el ROTEM para una mejor medición para una disminución de lo que es el sangrado en el intraoperatorio. ¿Qué más? Evitar la infusión de los grandes volúmenes de cristaloides para evitar la coagulopatía dilucional, que eso ya lo sabemos. Ahí está lo de la hipofibrinogénemia de este mismo estudio, que fue identificado como el principal factor asociado a hemorragia masiva postparto. Y se vio que la transfusión de crioprecipitados o concentrado de fibrinógeno, guiada por ROTEM siempre, nunca así de onda, disminuye los requerimientos transfusionales y plasma, disminuyendo la sobrecarga de volumen, trali, etc.
Porque la otra opción que tenemos nosotros es pasarle plasma, pero el plasma es mucho más volumen, tiene como menos fibrinógeno, mucho más volumen. En cambio, lo que es crío o concentrado fibrinógeno, por ahí nos vendría un poco mejor, porque le aportamos menos volumen, que ya de por sí nos estamos excediendo con la reanimación con cristaloides y con sangre y todo. Y bueno, disminuye eso, la sobrecarga de volumen y la lesión pulmonar por transfusión. Otra cosa importante, mantener la normotermia. Ya sabemos, la hipotermia produce inhibición de lo que son la función plaquetaria, disminuye la coagulación y está asociada a un aumento de infecciones del sitio quirúrgico, por lo que siempre hay que infundir. Todos los cristaloides que se infunden tienen que estar tibios. Tenemos, si se pudiera, mantas térmicas o por lo menos caloventores para mantener a la madre caliente, ¿sí? La triada de la muerte que tanto le gusta a todo el mundo. Hay que reponer el calcio, no hay que olvidarse del calcio. Por lo menos cada 2 unidades de glóbulos rojos tenemos que reponerlo. El control del potasio para las transfusiones masivas. Alguno me dice, ¿qué pasa con el potasio? ¿Sube, baja? ¿Da igual? ¿Se diluye? ¿Se va para la derecha, izquierda? ¿Qué pasa con el potasio? Aumenta para mí. Aumenta el potasio. ¿Y pero por qué? Porque hay hemólisis intravascular. A ver, ¿alguien más? Yo ¿Quién más? creería que sí, digamos, por lo que vos tenías acidosis, entonces se intercambian los protones con el potasio de la célula y generas hipercalemia. Bien, vamos un poquito encaminados. En este caso, que es el caso de transfusión masiva, el potasio aumentaría porque los hemoderivados, los glóbulos rojos que le estamos pasando cuando están conservados durante mucho tiempo, o sea, cuando es sangre vieja, entre comillas, también se produce una especie de hemólisis dentro del mismo Baxter, y nosotros le estamos aumentando el potasio por ese lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con el potasio que le pasamos, ¿sí? Vamos a tener una hiperpotasemia. Siempre a tener en cuenta. Entonces los iones no es solamente la sangre en sí, sino todo el desequilibrio que le estamos generando, y además del volumen, todo el desequilibrio electrolítico que le estamos generando con la transfusión de todos estos hemoderivados. También estaba, en varios lados hablaban de lo que son los recuperadores de sangre intraoperatoria, que son los típicos que usamos para los pacientes testigos de Jehová. Infunde esencialmente glóbulos rojos, no aporta ni plaquetas ni factores de la coagulación. Este es el cell savage, cell savior, como le dicen, pero no sé si está bien dicho en verdad. Que tiene que empezar a recolectar, o sea, saca sangre de lo que sería el lecho quirúrgico, la guarda, la filtra y después se la devuelve. O sea, es como una transfusión propia de la madre, digamos. Lo que tiene es que se tiene que empezar a recolectar esta sangre cuando ya se haya absorbido casi todo el líquido amniótico, porque si no tenemos el riesgo teórico. Decía riesgo teórico porque en sí no hay nada documentado, pero está el riesgo teórico de que con la transfusión le pasen partes del feto a la madre y se haga como si fuera una embolia de líquido amniótico y estaríamos al horno con fritas. Y casi terminando, para la analgesia, bueno, la cesárea de por sí es una importante causa de dolor persistente en el posoperatorio, ¿sí? Se vio que tenía los porcentajes, por ahí no me acuerdo cuánto eran, aproximadamente un 15% tienen dolor después de la cesárea de los 3 meses, y hasta un 11% pueden presentar dolor incluso al año de haber tenido la cesárea, lo cual es un montón, ¿sí? Imagínense para una madre que encima tiene que deambular con el bebé y todo. La intensidad del dolor en el postoperatorio inmediato está directamente relacionada con la cronificación del dolor. O sea, si yo dejo que la paciente tenga un dolor en el postoperatorio inmediato muy fuerte, hay muchas más chances de que ese dolor después se cronifique, ¿sí? Por eso la importancia de siempre tirarle algo de analgesia en las cesáreas que hacemos, en todas las cesáreas, y principalmente en este acretismo, porque revuelven muchísimo tejido, disecan muchísimo y, bueno, duele muchísimo. Existe la posibilidad de una analgesia continua por el catéter en caso de haber hecho un catéter peridural en las primeras 12-24 horas. Decía que se tenía que evitar en caso de que se hayan colocado balones intraarteriales y se hayan dejado esos balones para el posoperatorio, porque podrían enmascarar los que son los signos precoces de isquemia, sobre todo de miembros inferiores. O sea, eso a tener en cuenta. En nuestro hospital no hacen lo de los balones, no sé si alguna vez lo harán con alguna paciente determinada, pero bueno, tener en cuenta eso. La analgesia tiene que ser multimodal, ¿sí? Con opioides, y si le hacemos la peridural le podríamos hacer opioides por ahí, si le hacemos la raqui también le podemos hacer morfina por ahí. Paracetamol y los AINES, hay que tener cuidado con los AINES y el tema del sangrado, no están
muy recomendados en las cirugías en las que se espera que haya un alto grado de sangrado, entonces por ahí lo hacemos como cuando terminó la cirugía, o incluso se los difiere un poco y se espera a controlar que la función renal esté normal, ¿sí? Así está todo más acomodado la coagulación, función renal, y recién ahí sería posible darle los AINES. Por eso es importante también la otra parte de analgesia neuroaxial y lo otro. Y no diría, bueno, los coadyuvantes, tenemos coadyuvantes, pero la utilización es muy controvertida. De por sí es difícil por cuestiones éticas realizar ensayos clínicos y demás en pacientes embarazadas, entonces como que la información que hay en verdad de todo lo que sea relacionado con embarazadas es bastante baja en nivel de evidencia. La ketamina lo que mostró fue como generar efectos indeseados con pocos beneficios analgésicos en sí. La clonidina no demostró directamente beneficios en la analgesia. La lidocaína parece ser bastante buena y parecería ayudar en lo que es el hilio posoperatorio, pero bueno, faltan más estudios. El gabapentin también parecería ser bueno, pero faltan más estudios en todos estos. Entonces, con la evidencia que tenemos actualmente, no se recomienda la utilización de ninguno de estos coadyuvantes, ¿sí? El sulfato de magnesio disminuye lo que es la cronificación del dolor postoperatorio, pero hay que tener mucho cuidado porque tiene efectos tocolíticos e hipotensores. Entonces, en caso de que la paciente haya quedado con el útero, si le venimos a hacer sulfato de magnesio, vamos a ayudar a que sangre un poco más, y encima es hipotensor. Y dentro de los bloqueos regionales, que bueno, ustedes no vieron muchos bloqueos, pero no sé si alguno de mis compañeros por ahí, el cuadrado lumbar demostró ser superior al TAP block, pero de todas formas es una cirugía que tiene, como les decía, gran disección de trauma y de tejidos, porque el dolor va a ser principalmente visceral, ¿sí? Las incisiones que hacen, algunos decían, de los estudios decían algunos hacerle la FANSTIL, otros hacerle una mediana infraumbilical, varía muchísimo dependiendo, pero suele ser una incisión bastante grande para poder realizar la histerectomía, pero lo que más duele es el movimiento de vísceras que va a tener. Entonces va a ser muy importante lo que es el dolor visceral, y los bloqueos de tronco en sí van a ser bastante insuficientes, o sea, no puedo relegar mi analgesia a los bloqueos de tronco, ¿sí? O sea, hay que hacerla bien multimodal. La bibliografía ahí de donde saqué los estudios, cualquier cosa si quieren alguno los tengo todos descargados, si les interesa alguno, lo que sea, y damos por finalizada la clase, podemos irnos en paz, demos gracias a Dios. Muy buena, Belén. Muchas Muy gracias. buena, Porchi, gracias. Grande, Porchi. Muy buena. Genial, Porcha. Chicos, ¿alguno le quedó alguna duda? Duda, algo que quieran charlar, si tuvieran que hacer ustedes un agretismo y tuvieran que elegir, ¿qué piensan? La anestesia general, que la mencionaste como una desventaja en que aumentaba la hemorragia, ¿es netamente a expensas